Buenos días de nuevo. Buenos días, señor consejero. Acabamos una legislatura, ya prácticamente nos quedan pocos plenos y es un buen momento para rendir cuenta a la población canaria de cuál ha sido la política en materia de vivienda de este Gobierno, de cuáles han sido nuestros avances y también cuáles son los retos que quedan por afrontar. Este grupo y quien les habla, entramos en este Parlamento. Nueva Canarias entra por primera vez al Parlamento de Canarias en el año 2011. Veníamos de aquella terrible crisis económica que nos dejó a todos en la retina y en el imaginario colectivo aquellas dramáticas imágenes de familias enteras, de miles de canarios y canarias que eran desahuciados de sus casas. Este grupo, quien les habla, siempre se ha preocupado y ocupado por la vivienda. Es un asunto que nos preocupa, que nos inquieta. Y en mi caso personal, además, le pongo cara al problema porque, como he dicho en muchas ocasiones, durante 6 años he sido concejala de vivienda y conozco perfectamente la realidad de la vivienda en Canarias, no solo de mi municipio, sino de los 3 municipios de gran población, porque en su momento incluso llegamos a crear una mesa de análisis de las 4 grandes ciudades donde se concentra la mayor parte de la demanda de vivienda pública en Canarias. Y sabemos que partíamos desde aquel momento de un problema serio, que es más de una década en la que Canarias no tuvo nunca política de vivienda. Daría para largo y tendido ver lo que han hecho en los últimos 15 años otras comunidades autónomas que deberían ser nuestro referente. El País Vasco seguro que es un espejo al que mirarnos, que luego me referiré a ella, a sus políticas de vivienda, para que veamos también por qué ellos pueden avanzar y nosotros no, porque hay alguna cuestión que sería para reflexionar por parte de los grupos. Sin duda hablamos de un tema muy importante por el drama que supone para las familias que viven hoy esperando una vivienda desde hace muchos años, demasiados años, más de 17.000 personas que están en el registro público de vivienda. Es cierto que nos ha atravesado la vida y nos ha trastocado la agenda a todos y todas la pandemia. Es cierto que hemos tenido una terrible erupción volcánica que ha obligado a este Gobierno a priorizar, y la vivienda también ha sido un tema importante en materia, en el problema de La Palma, y todo eso ha condicionado muchas de nuestras acciones. Yo en esta primera parte voy a hablar de los avances y luego me dejaré para la segunda los retos, aquellos asuntos en los que creo que no hemos avanzado de la manera necesaria. Es cierto que Canarias tiene un nuevo plan, un Plan Canario de Vivienda 2020-2025, un plan que es un mandato legal, no es simplemente un documento, y que es también un mandato para el próximo Gobierno de Canarias, porque trasciende esta legislatura, solo ha tenido 2 años de vigencia, y hoy queríamos que usted nos contara qué hemos podido materializar de este plan en estos 2 años. Pero quisiera destacar que, además del compromiso que hemos tenido con este plan de vivienda, hay algo que ha hecho este Gobierno que no han hecho gobiernos anteriores, que es invertir, poner más recursos en materia de vivienda. Teníamos 2 problemas en Canarias: sin políticas de vivienda, sin plan de vivienda y sin recursos. Ahora hay una política de vivienda, hay recursos y hay un plan. Cuando hablamos de recursos, hablamos de que el ICABI, que es el ente instrumental que en Canarias hoy, hace viable la política de vivienda, materializa la política de vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda tiene el mayor presupuesto de su historia, 150, casi 151 millones de euros. Por tanto, Canarias tiene hoy recursos para construir nueva vivienda, tiene recursos para rehabilitar, para modernizar y para renovar nuestro parque público de vivienda pública, y además también tenemos recursos para la ayuda del alquiler. Y acabo esta primera intervención poniendo en valor el Plan Canario de Vivienda. Como decía, no es solo un papel, es una hoja de ruta, es un mandato legal. Nos obliga a impulsar una política de vivienda que se basa en 6 ejes estratégicos, pero que a mí me gustaría destacar 4. La ayuda al alquiler, más ayudas y que sean más ágiles, que lleguen antes, la construcción de nueva vivienda pública, la rehabilitación del parque público y crear redes de colaboración entre todas las administraciones y entre el sector privado. Luego me referiré un poquito a alguno de estos ejes en la segunda intervención. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Ahora entiendo el vacío de la bancada de Coalición Canaria. 5 diputados, no les interesa la vivienda. Mira, le voy a decir una cosa. En Canarias hoy, no, el Grupo Socialista está prácticamente lleno. En Canarias hoy me atrevo a afirmar que junto con luchar contra las listas de espera en materia sanitaria, no hay mayor problema que resolver la situación de falta de vivienda de nuestra familia. No existe un problema mayor. Hemos afrontado el enorme reto que fue o que es luchar contra la pobreza y la exclusión social. La renta ciudadana ha marcado un antes y un después en la política de derechos canarios, pero nos quedan 2 tareas que afectan a servicios esenciales, a lo más básico para la vida de la gente. A ver, cualquiera de ustedes hagan una autoencuesta, decidan 3 asuntos que les parecen los más importantes para su vida, para las de sus hijos. Y son fáciles. La salud, lo aprendimos con la pandemia, lo primero para nuestra vida. Lo básico, las necesidades básicas, ya lo decía Maslow, comer, eso que hacen los humanos y los animales, comer, etcétera. Y la vivienda, un techo para protegernos del frío y para desarrollar nuestro proyecto de vida. Esto puede parecer una obviedad, pero me veo obligada a recordarlo porque algunos se han subido aquí, o algunas, a tratar con trivialidad, con ligereza, que algunos grupos nos preocupemos por la vivienda. Nos preocupa, nos se ocupa en la oposición y en el Gobierno. Y hoy, no se ría, señora Beato, ¿cómo se nota que usted no le pone cara al drama? Yo sí, esa es la diferencia entre usted y yo, que yo estoy pensando en mis ciudadanos que hoy viven en infravivienda, que viven hoy hacinados con sus padres o que están amenazados por un desahucio. Y por eso a mí cuando hablo de vivienda no se me pone nada de sonrisa en la cara. Todo lo contrario, a poco que profundice, lo que me surge es una profunda emoción de solidaridad por aquellos que sufren la injusticia de no tener un techo. Ya está bien, la demagogia subida al mayor exponente. Es un tema muy serio, señora Beato, y es un reto que tiene ya no este Gobierno, porque está al final, es un reto que tiene el próximo Gobierno, sea del color político que sea, abordar la vivienda en Canarias. Y hay soluciones. Ya tenemos lo más importante, tenemos un plan y tenemos la financiación. Ahora toca eliminar los obstáculos que han hecho que hoy no sea posible que Canarias tenga un parque de vivienda público en alquiler social y que no tenga un parque de vivienda para las familias que peor lo pasan. Yo no voy a discutir las cifras, yo incluso diría que son 30.000, más que 20.000. ¿Por qué? Porque muchos se dieron de baja en la lista, en la etapa de Coalición Canaria, cuando veían que aquí no había política de vivienda. Se dieron de baja 13.000 personas en el registro público de vivienda, y no fue porque encontraran vivienda pública, es porque dejaron de confiar en una administración que les abandonó. Y ahora tenemos un reto, primer gran reto, importante, escuche el Partido Popular a nivel de Estado, cambiar, tener una ley de vivienda del siglo XXI que de verdad ampare el derecho constitucional a tener acceso a una vivienda digna y a dejar de ver la vivienda como objeto de la especulación y del mercado. La vivienda es un elemento de tipo social y en eso tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de los vascos. Yo lo decía antes, que es el espejo en el que nos tenemos que mirar. Yo no sé si saben que el acceso a un piso de alquiler es un derecho por ley desde el año 2015 en el País Vasco y que por ley hay una reserva de un porcentaje de vivienda protegida que se aplica desde el 94. Nosotros en Canarias, ¿qué creo que tenemos que hacer? Los grupos, apoyar en el Congreso esa ley que regule de verdad a la vivienda como un fin social, evitando las burbujas inmobiliarias y la especulación. En Canarias, eliminar los obstáculos y el entramado burocrático que hace que hoy sea muy complejo construir. Se ha hablado hoy aquí, esa maraña, y yo humildemente aporto algunas ideas. Descentralizar la política de construcción de vivienda, señor consejero. Creo que tiene que construir vivienda todo el mundo, no solo la comunidad autónoma. Tiene que construir vivienda los cabildos y los ayuntamientos, con ficha financiera, evidentemente, la competencia la tiene la comunidad autónoma y eso es factible. Simplemente se trata de firmar convenios
con las corporaciones insulares y locales para que podamos construir nosotros directamente, porque ahorraríamos mucho tiempo, por ejemplo, en la cesión de suelo y en la habilitación del suelo, que es algo que muchas veces retrasa los procedimientos. Hoy se ha hablado aquí de cambiar la ley del suelo, por ejemplo, para poder integrar bien las nuevas competencias delegadas en materia de costa. Yo propongo que esa ley del suelo, cuando se revise, tiene que tener un capítulo especial para facilitar la habilitación, la disposición de suelo en materia de vivienda protegida, de vivienda social. Hay que eliminar los obstáculos de tipo urbanístico y de planeamiento que puedan agilizar los procedimientos. Visocán, señor consejero, yo creo que lo que funciona hay que potenciarlo. Visocán ha demostrado a lo largo de la historia de esta tierra que es capaz de construir miles de viviendas, pues hay que darle mayor capacidad, mayores recursos y mayor, diríamos, medios a Visocán para que sea, como empresa pública especializada, quien promueva la construcción. Tenemos que fomentar el alquiler, hay que agilizar la llegada de esas ayudas y estabilizarlas, porque de nada sirve dar una ayuda de alquiler durante 3 meses, porque el dueño de la vivienda quiere estabilidad, quiere la certeza de que el inquilino le va a poder pagar y solo le podemos dar la certeza desde lo público. Por tanto, las ayudas al alquiler tienen que tener mecanismos que impidan el desahucio por impago de alquiler. Hemos hecho un trabajo en los planes de emergencia a través del proyecto ProHogar. Yo creo que es un proyecto que funciona bien y que hay que incentivar. El modelo de viviendas colaborativas, que también se ha apoyado desde el ámbito de derechos sociales, creo que es un camino que debemos impulsar. El Cabildo de Gran Canaria ya está haciendo reuniones técnicas, jornadas especializadas para copiar de otras administraciones, de otras comunidades, los proyectos de vivienda colaborativa, también conocido con el anglicismo de cohousing, es decir, esos proyectos donde incluso hay convivencia intergeneracional, donde los jóvenes estudiantes pueden vivir con personas mayores y resolver 2 problemas de vivienda y además la soledad. Incentivos fiscales. Tenemos que incentivar fiscalmente a los propietarios para que alquilen y también bajar el precio de los alquileres. Acabo diciendo, insisto, que hoy, ojalá no sea así dentro de 5 años, no hay mayor reto desde el punto de vista de la sociedad canaria, junto, como decía, con acabar con las listas de espera en materia sanitaria, que ofrecer una oportunidad y una vivienda a las familias que peor lo pasan. Por eso, mi grupo, Nueva Canarias, seguirá trayendo a este pleno la necesidad de resolver este derecho social. Muchas gracias.